Entonces tengo este circuito armado, diseñado, no lo tenemos destacado de ningún lado, sacado aquí de la mente. Ustedes me dieron los valores de resistencia y de tensiones y corrientes y la fuente dependiente, de dónde depende. Entonces ahora, ¿qué es lo que quiero determinar? La tensión, corriente, potencia, ¿en qué elemento? La tensión en la 200. La tensión, ok. Queremos determinar el voltaje aquí, que será aquí menos y aquí será más. ¿Estamos de acuerdo? Y por lo tanto, yo tengo que armar un circuito equivalente de Thevenin que me contemple una fuente de tensión de Thevenin, una resistencia equivalente de Thevenin, y ahora voy a poner aquí el elemento, la resistencia de 200 ohms, que es lo que le quiero conocer, la tensión B. Tengo que llegar a ese circuito, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que tengo que determinar primero? ¿Quieren la resistencia de Thevenin o el voltaje de Thevenin? La resistencia, profe. Ok, para la resistencia. Lo profe, ¿Sí? ahí la fuente independiente de corriente es de 1 ampere. No sé, ¿qué valor le damos? ¿1 ampere? La que decía que fuera de 1.5. 1.5, ¿no? 1.5, bueno. Ok, estamos de acuerdo, pero no era la que me faltaba ahí. No lo había escuchado. Ya está completo el circuito. Entonces, vamos a determinar para la resistencia de Thevenin. ¿Qué es lo que tengo que hacer normalmente para determinar esa resistencia de Thevenin? Puentear los fuentes ¿no? Usted. Las fuentes de corriente. Sería, de acuerdo a la secuencia que hemos llevado, dice su compañero, bueno, tengo la resistencia, esta fuente de corriente la pongo en circuito abierto, llego a esta resistencia, llego a esta otra resistencia, que esta es de 75 ohms, esta es de 50 ohms, esta es de 100 ohms, llego a este circuito, aquí tengo la resistencia de 200, que es donde quiero conocer la resistencia de Thevenin, ¿sí? La pongo porque allí existe, allí está esa resistencia. Aquí tengo 20 ohms. Tengo aquí la resistencia de 75. Aquí tengo la fuente de tensión que se quita y se sustituye por un puente. Y aquí tenemos la fuente dependiente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Que estas son 10 y lo podré resolver aquí la resistencia. ¿Cómo determino aquí la resistencia de Thevenin? La lógica es esa. Lo que hemos hecho es eso. Pero no teníamos fuentes dependientes. Teníamos puras fuentes independientes. Ahora tengo aquí esta fuente dependiente. ¿Cuál va a ser ahora el proceder? ¿Podré determinar así la resistencia de Thevenin? ¿La podré medir así la resistencia de Thevenin en forma experimental? Porque aquí existe la fuente dependiente. Esa sí no la puedo eliminar. No la puedo cortocircuitar en el caso que sea de tensión o de corriente circuito abierto. Aquí la tengo a la fuente dependiente. ¿Lo podré realizar para esa resistencia de Thevenin? ¿Sí? Pues no, muchachos. Ahí no puedo hacer esa lógica. Por lo tanto, para poder determinar la resistencia de Thevenin, debe ser un voltaje de Thevenin por una corriente de cortocircuito. Para determinar esa resistencia de Thevenin. ¿Cómo determino el voltaje de circuito abierto? Yo debo tener aquí la fuente de corriente de 1.5 amperes, la fuente de tensión que tengo aquí de más menos 100 volts. Por lo tanto, yo tengo que determinar el voltaje que hay entre este punto y este punto, que es el voltaje, la tensión de circuito abierto, o conocida como voltaje de Thevenin. ¿Sí? Entonces tengo que hacer Thevenin a este circuito. ¿Dudas? Y esto sigue siendo la dependencia aquí. Esta sí. Lo podremos resolver por Thevenin, por nodos, por superposición, si es el caso. Entonces lo que pasa cuando
hay una fuente dependiente, es que no podemos sacar la resistencia de Thevenin, sino que primero hay que sacar el voltaje para después sacar la resistencia. Exactamente. Y no, el voltaje, primero el voltaje y luego la corriente para determinar la resistencia. Tú me acabas de decir, conocer el voltaje, pero también hay que conocer la corriente de cortocircuito. Entonces, ya que hice voltaje de circuito abierto, yo tengo que proceder ahora a determinar una corriente que va a circular por aquí, que le llamo una corriente de cortocircuito, short circuit. ¿Sí? Y entonces yo aplico la ley de Ohm, que es el voltaje de Thevenin o voltaje de circuito abierto entre la corriente de cortocircuito o la corriente que más rato vamos a ver que es la corriente de Norton, para poder determinar la resistencia de Thevenin. ¿Estamos entendidos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Dudas? Ese sería un proceder. Otro proceder sería el siguiente, que no lo dicen los libros. Otro proceder, ¿cuál sería, muchachos? Yo me vengo a este circuito que tengo aquí. Y hago lo que ustedes dijeron, que hace lo que ustedes dicen. Aquí lo pongo en circuito abierto. Aquí lo pongo en circuito abierto, ¿sí? Aquí lo pongo en cortocircuito. ¿Y qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que sucede si aquí sustituyo este circuito abierto por una fuente de tensión? ¿Sí? ¿Lo podré realizar? ¿Qué valor le doy a esta fuente? ¿Qué valor de tensión le doy? De 60. Aquí le damos 60. Ahora, ¿cuál será el proceder? ¿Qué es lo que tengo que determinar para una resistencia en este circuito? A un voltaje. ¿Cuál es el voltaje? 60 volt, que es lo que le estoy aplicando. ¿Entre quién? Entre la corriente de la malla respectiva, que creo que es la 1, ¿no? La corriente aquí, la corriente total. ¿No? ¿Sí? Y ya con esto determinan la resistencia de Thevenin. Y a las pruebas me remito. Si me equivoco, ¿sí? Le doy 3 puntos al que me corrija. Y eso no está correcto. Es lo que quiero decir, que les den puntos. Aquí está, gánenselos. Pero gánenselos como debe de ser. No entregan un trabajito que se lo copian a uno y otro y... copiar y pegar, copiar y pegar. Gánenselo, aquí está. Y si me equivoco, díganmelo. ¿Sí, joven Ramos Rendón? Hágalo y demuéstrelo. Usted que tiene más interés en la materia, de los pocos que hay. ¿Sí? Ya son 19, ya se están yendo. Bueno, entonces mañana lo continuamos, ¿sí? Sí, profe. Ok, estamos por Thevenin. Bueno, jóvenes, se acabó la clase. Yo que quisiera seguir, me encanta a mí esto. Me llena de vigor. Me rejuvenece. Hasta las canas se me quitan, ¿sí? ¿Vamos de acuerdo? Sí, profesor. Bueno, muchachos, que pasen buenos días y nos vemos mañana. Digo, el jueves, primero Dios. Sí, profesor, hasta el jueves. Hasta el jueves y ya nos vemos. Adiós, señorita. Bueno, pues vámonos. Quito esto de aquí, lo apago.